Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, que estamos viendo en estas últimas semanas, ha sido la carta a los Efesios, hermanos. Hoy estamos entrando al capítulo 5 y vamos a abordar la primera parte, por lo cual vamos a leer, mis hermanos, en la palabra de Dios, la primera parte de este capítulo. Y tiene un título, y este título aparece en la mayoría de las Biblias, hermanos. Tiene ahí un título que nos va a hablar de este contenido, de este pasaje, y dice, andad como hijos de luz, hermanos. Entonces dice así la palabra de Dios, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Continuemos con el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, hermanos, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, hermanos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Versículos 19 y 20 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la lectura de nuestro pasaje que nos ocupa hoy, hermanos, primera parte del capítulo 5 de la carta a los Efesios, hermanos. Y dice, hermanos, la palabra. A ver, si estamos grabando, sí, sí está grabando. Ok. Dice la palabra lo siguiente, hermanos. Dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Dónde podemos tener la mejor imagen o la mejor ilustración de alguien que imita a su padre, hermanos? Es cuando un hijo recibe el amor de su padre y busca imitarlo en todo, hermanos. Busca seguir el buen ejemplo. Aquí voy a corregir esta parte y la voy a mandar bien para quien quiera tener la presentación. Alguien que está siendo educado, alguien que está siendo criado, guiado en amor, alguien que está siendo instruido en amor, hermanos, siempre va a tomar el buen ejemplo de quien lo instruye. Entonces, un padre que guía en amor a sus hijos va a tener hijos amados, hijos que puedan hacer o seguir el ejemplo de su padre. No sé si se entiende esto, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, venimos al Señor y estamos viendo que Dios nos guía en amor, que Dios nos guía en gracia, en cuidado, en misericordia, hermanos, para nosotros no queda otra más que
como hijos amados que recibimos todo esto de parte de Dios, aún sin merecerlo, podemos seguir su ejemplo. Y entonces dice aquí, hermanos, que andemos en amor. ¿Y cuál es el estándar del amor? Hermanos, es andar como Cristo anduvo. Así como se entregó Cristo por nosotros, que nosotros nos podamos también entregar, hermanos, en un amor sacrificial por nuestros hermanos, por el Evangelio, por la iglesia, hermanos. Y dice, hermanos, que este amor con el que Cristo se ha entregado por nosotros, es un olor fragante, es una ofrenda, hermanos, que es aceptada delante de Dios. Y esto, hermanos, digamos, Pablo no se lo saca de la manga, no lo escribe porque sí, sino porque Dios ya había instituido cómo eran las ofrendas en el libro de Levítico. Y cuando las ofrendas eran presentadas delante de Dios, hermanos, eran olor fragante para Dios. Cuando el sacerdote venía y presentaba esas ofrendas y eran quemadas, ese olor subía, hermanos, y era agradable a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, vean cómo el sacrificio de Cristo, como lo dice la palabra, también fue una ofrenda de olor fragante a Él, porque venía el sacerdote, le imponían las manos, y le transferían el pecado a ese cordero y ese cordero era sacrificado. Y cuando ese olor subía delante de Dios porque se quemaba esa ofrenda, hermanos, Dios se llenaba de gozo, hermanos. Era algo agradable para Él. Así de esa misma manera, hermanos, como Cristo lo hizo y como los sacerdotes lo hacían en el Antiguo Testamento, nuestras vidas, hermanos, como hijos amados de Dios, deben ser esas ofrendas que presentamos a nuestro Dios diariamente, vivir para su gloria, vivir para agradarle a Él. Entonces nos convertimos, hermanos, como dice Pablo en Romanos 12, sacrificios vivos, que somos, hermanos, agradables a Dios, porque nos presentamos en santidad, hermanos. Nos presentamos delante de Dios para vivir para Él, para vivir para su gloria, hermanos. Entonces, nuestras vidas se convierten en ese olor fragante. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Gracias, Carlita. Y dice lo siguiente, hermanos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Vea lo que Dios pone aquí en contraposición. Por un lado tenemos lo que hace el mundo y todos los que son incrédulos y los que no están, hermanos, conforme a la palabra del Señor. No están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Qué hay? De ese lado hay fornicación, hay toda inmundicia y hay avaricia. Y por el otro lado dice que no hagamos eso porque no conviene a santos. ¿Qué es santo? Vamos a definir lo que es santo. Santo es aquel que se aparta para el uso y la gloria de Dios. O sea, alguien que se aparta del mal. No es alguien que sea perfecto, más bien es alguien que se aparta del mal para servir únicamente a Dios, hermanos. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, miren iglesia, ustedes son apartados para Dios. Ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo para que sus vidas sean las de gente que vive para Dios. Entonces no anden como andan los demás. No anden como andan los otros gentiles, porque los efesios eran gentiles. No anden en fornicación, no anden en inmundicia, no anden en avaricia, porque eso no conviene a santos y ustedes fueron llamados a ser santos. ¿Vamos bien? Sí, amén. Amén. El punto 2 dice que tampoco se halla en nosotros palabras deshonestas. Hermanos, cuando decimos palabras deshonestas, estamos refiriéndonos a que nuestros dichos, nuestras conversaciones, lo que hablamos con nuestras bocas carece de verdad. Mentiras o distorsión de la verdad. Hermanos, que en nosotros no se hayan palabras deshonestas. Y vea también ahí, ni necedades. Cuando nos subimos a nuestro macho y no nos bajamos. Cuando nos aferramos a algo en lo que estamos cerrados.
estamos siendo necios. Estamos, hermanos, faltando al Señor porque estamos tomando algo que no es conveniente o algo que está fuera de la voluntad de Dios y lo tenemos por cierto, lo tenemos por verdad. Ahí es cuando caemos en necedad. Y dice también que no se haya en nosotros truanerías. ¿Y qué son las truanerías, hermanos? Es cuando nosotros andamos defraudando a las demás personas, cuando nosotros andamos estafándolas y también cuando estamos haciéndonos los chistosos y los graciosos por cualquier cosa. Es decir, que queremos ser los bufones de la corte, hermanos. Eso es una truanería. Y dice, hermanos, que estas cosas, las palabras deshonestas, las necedades y las truanerías, no convienen, hermanos, a la iglesia. Dice que antes bien nosotros andemos en acción de gracias. Del lado izquierdo, como puede ver en la pantalla, están las cosas que le conviene vivir a la iglesia. Ser santos, dar acción de gracias y hermanos, buscar la herencia en el reino de Dios. El punto 3 dice lo siguiente, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea, los que están en avaricia, hermanos, están idolatrando el dinero, están idolatrando las riquezas. Y bien dice la palabra de Dios que no puede servir a Dios y a las riquezas. Y que también dice la palabra que el principio de todos los males o la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por tanto, aquí Pablo equipara a los ávaros como idólatras. Entonces, hermanos, ni los fornicarios, ni los inmundos, ni los ávaros, que son idólatras del dinero, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que le conviene a la iglesia para andar como un hijo de luz, como hijos de luz, como hijas de luz? Es que vivamos como santos, apartados para el uso y la gloria de Dios. Que andemos, hermanos, siempre en acción de gracias, con un corazón agradecido a Dios por lo que Él hace en nosotros, por lo que Él provee, por lo que Él, hermanos, nos acerca, nos permite, por lo que Él nos sostiene, por todas las cosas que Dios en su gracia nos tiene, hermanos, siempre estemos agradecidos. De modo, hermanos, que nuestras vidas estén, hermanos, en el camino de la santificación y por tanto, un día estaremos en la presencia de Dios. Estaremos disfrutando de esa herencia, hermanos, que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Esa herencia, hermanos, que es vida eterna en la presencia de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. 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 Amén, hermanos. Bien, avancemos. Una determinación, hermanos. Dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Bien, voy a regresar un momentito a la diapositiva anterior y voy a recordar lo que estamos viendo ahorita. Cuando la gente anda en fornicación, en inmundicia, en avaricia, cuando anda con palabras deshonestas, en necedades y tronerías, cuando anda, hermanos, en estas cosas, siempre, hermanos, siempre va a querer justificarse. Y entonces por eso Pablo dice lo siguiente, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por esas cosas que acabamos de mencionar viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces no seamos partícipes con ellos. Tengamos bien claro, hermanos, que esas cosas son de desagrado para Dios y Dios las va a juzgar conforme a cada uno haya hecho. Pero, hermanos, la determinación que nosotros necesitamos aquí como iglesia, como gente que fue comprada con la sangre de Cristo para la gloria de Dios, es que a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que la cultura diga, a pesar de que nuestra propia educación, con la que fuimos formados en nuestras familias, tengamos en nuestro corazón y mente grabados,
La palabra de Dios, hermanos, es más grande. La palabra de Dios es veraz. Y la palabra de Dios nos lleva, hermanos, a rechazar esas cosas. Por tanto, hermanos, dice aquí Pablo, que nadie te engañe con palabras vanas. Tú, hermano, tú, hermana, hoy escuchas en el mundo tantas cosas para querer justificarte. Sigue tu corazón. Oye, tú sé feliz, aprovecha el momento. Oye, pues vive como tú quieras, que nadie te juzgue. Hermanos, esas son palabras vanas con las que el apóstol Pablo, hermanos, guiado claramente por el Espíritu de Dios, nos dice que no nos dejemos engañar. Porque si caemos en esas cosas, hermanos, la ira de Dios viene sobre aquellos que están en desobediencia. Por tanto, se nos hace, hermanos, el llamado a no participar de esas cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos. ¿Qué dicen los versículos, hermanos, del 9 al 12? Dice que nosotros somos luz en el Señor. Entonces andemos como hijos de luz, hermanos. De ahí viene el subtítulo digamos, engloba todo este pasaje, hermanos. Dice ahí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La evidencia de la obra de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo la tenemos que ver? Como una vida de bondad, como una vida de justicia, como una vida de verdad. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que comprobar lo que es agradable al Señor. Y cuando la Biblia se refiere a comprobar, quiere decir, hermanos, que estemos experimentando, que estemos viviendo en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios le pareció, hermanos, lo mejor para nosotros y que ha instituido en su palabra. Entonces, cuando nosotros buscamos vivir esas cosas, estamos experimentándolo, estamos comprobándolo, hermanos. Dios, hermanos, nos da la oportunidad de que veamos que esto es así, de que veamos que esto es cierto, que comprobemos, hermanos, que una vida que ha sido comprada con la sangre de Cristo es transformada a una vida de bondad, a una vida de justicia, una vida de verdad, porque ese es el fruto, ese es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por tanto, hermanos, dice aquí el versículo 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, vean, por un lado dice que el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Pero las obras de las tinieblas son infructuosas. No hay nada ahí, hermanos. No hay un resultado bueno, no hay un fruto bueno, son infructuosas. Pero la obra del Espíritu en nosotros sí trae fruto. Es una vida de bondad, una vida de justicia y una vida de verdad. Por tanto, hermanos, tú no participes en esas cosas, tú reprende las obras de las tinieblas. Y añade aquí el apóstol Pablo en el versículo 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, hermanos, verdaderamente Dios quiere que la iglesia, hermanos, goce, viva y camine en luz. Tanto que aún hablar de lo que los no creyentes, los incrédulos hacen, sea pues motivo de una conversación vergonzosa. Algo que es aún desagradable hablar, hermanos. O sea, a ese nivel Dios nos quiere llevar. Que siempre en nosotros haya bondad, justicia y verdad. Porque no éramos, hermanos, pueblo de Dios, pero fuimos traídos a ser pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Antes no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya has alcanzado misericordia. Antes no eras pueblo, pero ya eres pueblo. Fuiste traído de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces sí, hermanos, sí andemos como hijos de luz, sí andemos, hermanos, en una vida nueva. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermano. Amén. Bien, hermanos, vamos a avanzar. La luz del Evangelio, hermanos. Vean lo que dicen los siguientes versículos, 13 y 14.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y bueno, no sé si alguien esté anotando aquí, hermanos, entre ustedes, pero quiero leerles, hermanos, aquí de la palabra. No me voy a salir de la presentación, pero voy a tomar mi Biblia y los voy a llevar, hermanos, a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 3, hermanos. Juan 3 y vamos a leer, hermanos. Vamos a leer, hermanos, del versículo 19 al 21. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 19 al 21. Dice así, hermanos, yo tengo ahorita, voy a leer Reina Valera 2020. Dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí le encuentra relación, hermanos, con lo que estamos viendo ahorita en Efesios? Vea, hermanos, la Amén. palabra de Dios dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo vino a luz, perdón, Cristo vino al mundo. Él es la luz. Pero las personas amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque aquellos hermanos que se acercan a la luz, sus obras quedan expuestas, son reveladas por la luz. Y eso es lo que hace, hermanos, la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo al hablarnos la palabra. Él puso en evidencia todas las cosas y el Evangelio pone en evidencia todas las cosas. Hermanos, la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones. ¿Dónde está eso? Hebreos 4:12. Hermanos, la luz a la que somos expuestos, la luz del Evangelio, va a revelar todo en nosotros, todo, hermanos. Es decir, lo que haya bueno y lo que haya malo, hermanos. Dios nos va a sacar todo, hermanos. Pero es, hermanos, es el punto donde nosotros tenemos que rendirnos al señorío de Jesús. Cuando, hermanos, la palabra nos pone en evidencia lo que somos, la condición espiritual de pecadores, hermanos, de verdad no hay otra más que correr a Cristo. De hecho, por eso el versículo 14 dice así, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Hermanos, cuando la luz pone en evidencia el pecado en nosotros, cuando la luz pone en evidencia que estamos muertos espiritualmente, es tiempo de levantarnos y venir a Cristo. Es tiempo de que Cristo alumbre nuestras vidas con su luz, con su evangelio, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Amén. correcto. Ok, entonces vean, vamos a ir ahorita, hermanos, a Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, hermanos. Lo voy a leer también en esta versión, Reina Valera 2020. Segunda carta a los Corintios, mis hermanos, y vamos a ir al capítulo 4, hermanos. Vean, hermanos, estamos en el capítulo 4, Segunda de Corintios 4, y vamos a leer, hermanos, del versículo 3 al 6. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. Esto es, entre los incrédulos, a los que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, les cegó el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Aquí cuando Pablo dice, levántate, despiértate, tú que estás entre los muertos, ven a Cristo porque Él te va a alumbrar, hermanos. Es porque la luz del Evangelio es la única, hermanos, que nos puede sacar de la oscuridad. Es la única que puede quebrantar en nosotros el engaño de Satanás. Es la que puede romper las cadenas. Es la que, hermanos, va a traer claridad a nuestra mente y a nuestro corazón para seguir la verdad de Dios. Es la que puede, hermanos, traernos a una vida verdadera, donde hemos dejado, hermanos, las obras muertas, las obras de la carne y estar en el Señor, servir al Dios vivo, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La luz del Evangelio, hermanos, es la que Amén. pone en evidencia todas las cosas. Y cuando nosotros vemos nuestra condición, hermanos, vengamos a Cristo, corramos a Cristo, porque solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús es que nosotros verdaderamente saldremos de esa oscuridad para servir al Dios de la gloria. ¿Vamos bien? Amén. Amén, Amén. hermano. Avancemos. Bien, hermanos, esta parte, como ya hacia el final del pasaje, entendidos en la voluntad del Señor. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, iglesia, pon atención, ponte las pilas, o sea, ponte ducho, ponte vivo en cómo estás viviendo. Es lo que dice Pablo aquí. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Hermanos, esto es importante. O sea, cuando repetidamente alguien nos está dando la palabra y nos está exhortando, hermanos, a que dejemos el pecado, dejemos una conducta, dejemos una actitud, dejemos un hábito, hermanos, nos toca, hermanos, dejar de ser necios para ser sabios y ver cómo estamos viviendo. Y dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y hermanos, verdaderamente los días son malos. Usted échele una mirada a las noticias, los días son malos. Usted vea lo que pasa en otros países, los días son malos. Usted salga a darse una vuelta en su colonia, los días son malos. Necesitamos, hermanos, ver cómo estamos viviendo. Pero no, hermanos, desde la necedad, sino desde la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Y dice el 17, por tanto, no seas insensato. Hermanos, dice que miremos con diligencia cómo andamos, porque es necesario que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y dice también, hermanos, que aprovechar bien el tiempo es cuando nosotros tenemos claridad en cuál es la voluntad del Señor. Si nosotros, hermanos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, no vamos a saber por qué camino andar. Por eso ahí, solo por ilustrar esa imagen, hermanos, de una persona que tiene diferentes direcciones delante. Y es así, hermanos. Cuando nosotros omitimos la palabra o de verdad no hacemos caso a la palabra, vamos a tener delante de nosotros diversas opciones, diversos caminos. Pero la Biblia bien dice, hermanos, que hay camino que al hombre le parece de bien, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros no nos guiamos con la palabra de Dios, si nosotros no pedimos que el Espíritu de Dios nos esté diciendo por dónde ir, hermanos, nosotros seguramente vamos a caer. Porque estamos tomando nuestra propia determinación en decir, me voy a ir por aquí y voy a vivir de esta manera. Necesitamos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. No como necios otra vez,
sino como sabios, hermanos, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor es malo y necesitamos aprovechar bien el tiempo. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, Amén. hermano. Y dice aquí, hermanos, los versículos finales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que hay disolución? Disolución, hermanos, es cuando se pierde la propiedad de un elemento. Pierde, hermanos, se disuelve. Entonces, hermanos, cuando Pablo está diciendo aquí por el Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, porque en ello hay disolución. Está diciendo, hermanos, no estén tomando, no estén embriagándose, porque lo que eso provoca es que ustedes se diluyan, su vida se diluya. Es decir, ustedes pierdan lo que son delante de Dios. Disolución, hermanos, es perder, hermanos, nuestra comunión con Dios. Disolución es perder nuestra santidad, nuestra relación con Dios. Disolución es, hermanos, que perdemos la brújula. Disolución, hermanos, es que los sentidos que tenemos, hermanos, se extravíen. Y entonces ya no andamos por el camino del bien, sino que ahora las cosas nos parecen diferentes y andamos por otros caminos. Disolución es perder, hermanos, perder lo que Dios nos ha dado en esta vida nueva. Y dice ahí, antes bien, ser llenos del Espíritu. Entonces, lo contrario a la disolución, hermanos, es que seamos llenos del Espíritu de Dios. Que día a día podamos buscar y que esta también sea nuestra oración, ser llenos del Espíritu de Dios. Porque la obra del Espíritu de Dios, como veímos en versículos anteriores, es bondad, justicia y verdad, hermanos. Dios quiere que su iglesia permanezca. Dios quiere, hermanos, que de verdad en nosotros se forme Cristo y cada uno refleje a Cristo. No lo podemos hacer en disolución, porque entonces vamos a presentar a un Cristo que no es. Un Cristo, hermanos, que no es como la palabra de Dios nos dice, sino un Cristo que es conforme a nuestra carnalidad. Tenemos que ser, hermanos, una iglesia, porque fuimos llamados a ser una iglesia llena del Espíritu de Dios. Entonces, una iglesia que no anda en disolución. Y el vino provoca eso, hermanos. Pierdes los sentidos, aflora la carnalidad, te extravías, hermano. Entonces, Dios por eso deja esta parte aquí. No nos embriaguemos con vino, porque en eso hay disolución. Mejor seamos llenos del Espíritu de Dios, hermanos. Y luego, hermanos, yo les puse aquí un subtítulo, la palabra siempre presente. Aquí dice, hablando entre vosotros, hablando, es en gerundio, hablando. O sea, es un término, hermanos, que implica una acción permanente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que quiere Dios? En lugar de que haya disolución en nuestras vidas, que seamos llenos de su espíritu y que en nosotros la palabra siempre esté presente. ¿Cómo? Pues la palabra cantada, hermanos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos escuchan alabanzas en la semana? ¿Cuántos se suben al carro o toman sus audífonos, le ponen play y están escuchando alabanzas? ¿Cuántos durante el trabajo escuchan alabanzas? ¿Cuántos mientras están en la casa con los quehaceres escuchan alabanzas? ¿Cuántos hermanos de verdad en su corazón van camino al trabajo o van al mandado, al mercado, van a la tiendita, van aquí, van para allá, van por los hijos, van alabando al Señor en sus corazones?
Hermanos, yo les quiero decir algo. La evangelización del mundo un día va a parar. Un día se va a terminar. Dios tiene un fin para ello, hermanos. Pero lo que nunca se va a terminar es la alabanza y la adoración a Dios. Eso es lo que eternamente la iglesia va a estar haciendo en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, debe cobrar importancia para nosotros que siempre andemos alabando y adorando al Señor. Que en nuestras casas, en nuestros autos, en nuestros dispositivos, en nuestras actividades, estemos, hermanos, alabando al Señor. Porque eso es una obra eterna, hermanos. Les digo, la evangelización que es vital y que es importante, un día va a acabar, un día se va a detener. Pero lo otro, hermanos, que es la alabanza y la adoración a nuestro Dios, esa es eterna. Esa no va a parar, hermanos. Y que hoy tome lugar en nuestras vidas. Y dice el versículo 20 para terminar, hermanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea, hermanos, vea cuál es el carácter de la iglesia a la que Dios, hermanos, le está dando su salvación, le está dando su gloria. Una iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo y que entonces tiene, hermanos, la capacidad dada por Dios de vivir en la luz, de vivir en santidad, de apartarse de todo lo que hace el mundo para tener gozo en su corazón, por eso alaba, por eso canta a su Señor, y para andar, hermanos, en agradecimiento, dando acciones de gracias. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que tenemos en el reino de Cristo y de Dios. Específicamente, hermanos, es esta diapositiva. Esto es lo que quiere Dios para su iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Hermanos, antes estábamos con los incrédulos, antes estábamos en las tinieblas, antes estábamos atrapados, pero Jesús ya vino a reconciliarnos, ya vino a pagar por nuestro pecado, ya vino a destruir a Satanás. Ahora, hermanos, fuimos traídos de la potestad de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, hermanos, de la muerte a la vida. Dios desea que nosotros tengamos una vida diferente, una vida conforme a la luz del Evangelio. Tomemos la determinación necesaria, hermanos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí el pasaje de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Y le agradezco a todos los que están aquí, nuestro hermano Marlon, nuestra hermana Luisita, Lupita Fonseca, querida Lore también, Leti, gracias, Carlita, gracias, nuestro hermano Felipe Mendiola, Ade, gracias Ade, nuestra hermana Inés, Paquito, gracias mi hermano, nuestra hermana Carmen Macedo, nuestro hermano Armando, nuestra hermana Ale y el pastor Mau desde Oaxaca. Hermanos, también estaba por acá Zuli de Puebla. Hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Dios desea que tengamos una relación de veras con Él. Y la palabra, hermanos, nos exhorta a que esto sea así. Hermanos, alguien una vez dijo en el mundo, es muy duro seguir a Dios. Pero ¿sabe qué pienso yo respecto de esa frase? Que es más duro estar sin Él. Puede parecernos duro servir a Dios y seguir a Dios, pero es más duro, hermanos, vivir lejos de Dios, vivir separados de Dios. Amén. Es más duro, hermanos, vivir las consecuencias del pecado. Es más duro que Satanás te oprima. Es más duro, hermano, que Dios no esté presente en tu vida. Eso es más duro, hermanos, que cualquier disciplina que Dios nos pueda traer en amor por medio de su palabra. Porque Dios al que ama disciplina, hermanos. Entonces, hermanos, cuando Pablo está exhortando a la iglesia corría estos peligros.
de andar en disolución, de que perdieran, hermanos, el sentido del evangelio y anduvieran como quisieran, como los otros gentiles. Porque verdaderamente, hermanos, nosotros le damos espacio al mundo y el mundo se mete hasta la cocina. Usted empieza a soltar la palabra y vas a ver cómo tu día y cómo tu semana se vuelve un caos. De verdad, hermanos, no podemos descuidarnos. Y Dios nos dé fortaleza a cada uno de nosotros para tomar la palabra y para buscar vivirla, ponerla por práctica, no solo escucharla, como dice el apóstol Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y sea Dios de verdad dándonos gracia, hermanos, para entenderla, que Dios nos llamó a ser hijos de luz. Amén. Entonces, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra. Y voy a abrir los micrófonos para quien quiera comentar, para quien quiera darnos su fórum, hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los escucho.